Buenas, estamos aquí en Cómicas Tour con Z con una de las primeras entrevistas que yo ya hacía bastante tiempo que la quería hacer. Sigo tu trabajo desde hace bastante tiempo. Os presento a Miki Monjo, que lo he dicho bien, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto, bien, me ha salido bien. Llevo siguiendo su trabajo desde hace bastante tiempo. Una persona que, además de español, pero se ha movido por diferentes partes del planeta. Has vivido en Irlanda, has vivido hasta en Asia, ¿a Canadá también habías estado? ¿Puede ser? No. ¿Dónde? Canadá. No, Canadá no. Canadá no habéis estado en Canadá. Independientemente de esta persona que tenemos aquí, un artista como la Copa de un Pino, que ha trabajado en animación muchísimo, y para mí, tiene una de las preguntas que también para mí es más importante es, has trabajado para mí como uno de los grandes, que es Genndy Tartakovsky, dejar con alguien que ha creado escuela. Después de Bruce Timm, posiblemente Tartakovsky es uno de los que más ha generado una evolución dentro del medio, sobre todo por ese tipo de animación tan rápida, con esa línea tan gruesa. Sorprendió a mucha gente que eso tuviera tanto tiro. ¿Cuál es tu experiencia trabajando en animación a estos niveles, sobre todo? Con Tartakovsky te refieres en general. Bueno, con Tartakovsky y trabajando en los niveles que trabajas, porque no estamos hablando de producciones pequeñas, no. Sé que has trabajado en algunas cosas un poco más sueltas o que no mucha gente puede haber conocido, pero también has estado digamos, en la triple A de la animación. Entonces, ¿cómo es estar ahí arriba? Es que cada producción realmente es un mundo. O sea, depende del equipo que tengas, depende del estudio, depende de un montón de cosas. Por ejemplo, con Tartakovsky, claro, digo, he trabajado con Tartakovsky, sí, evidentemente sí, pero a veces dices, he trabajado con tal y suena como que has estado como codo con codo ahí y al final son colaboraciones que a ti, por ejemplo, pues a mí me llamó a Tartakovsky porque vio unos dibujos míos, no sé, en Instagram o en alguna red social y el tipo estaba trabajando en la segunda temporada de Primal y pensó, hostia, esto que hace este tío cuadra con lo que quiero hacer. Entonces me llamó su agente, luego hablé con Tartakovsky, me enseñó cómo trabajaba, que aluciné bastante, porque o sea, es un tipo que tiene un control sobre toda la producción brutal, hace todos los animatics, hace el posing para los personajes. O sea que es raro ver un director que se involucre tanto en todos los niveles de la producción de la animación. Podemos decir que controla cada una de las partes, no deja nada al azar. No solo eso, sino o sea, él personalmente dirige cada una de las partes. Quiero decir que te podrías encontrar directores de animación que prácticamente no dibujen nada. Y al contrario, Tartakovsky, o sea, lo hace todo. Tiene una visión completamente clara de lo que quiere hacer. En cambio, si te pones, pues yo qué sé, como he estado trabajando en películas en Irlanda, en estudios de animación, películas grandes de 4, 5, 6 años de producción, ahí hay tanta gente metida y pasan tantas cosas y hay tantos cambios de roles dentro de la misma producción que eso es un mundo aparte. Trabajar con Tartakovsky fue algo temporal, pasajero, muy divertido y además fue un placer. Y en animación es que hay de todo. Al final te metes ahí dentro y cuando llevas 2, 3 años trabajando en una producción, a veces tienes la sensación un poco de ser un poco oficinista. O sea, bueno, voy aquí, hago mis cosas, pinto mis fondos o tal, y luego me voy a casa. Se convierte en un trabajo más rutinario. Es algo que para muchos autores que, por ejemplo, empiezan y tal igual, hay una pequeña emoción y todo lo coges con cariño, y hay un momento que se convierte en otro lunes en la oficina, ¿no? Bueno, claro, ese es el problema. En una producción que pueda durar 3, 4, 5 años, si las cosas se empiezan a complicar o se empiezan a torcer un poco o el ambiente dentro de la producción se empieza a enrarecer, puede ser una experiencia dura, porque al final, claro, lo jodido es si tú tienes un trabajo que no te interesa, pues lo asumes y ya está. Pero si un trabajo alimenticio, que se pilla. Claro, pero si tu trabajo te interesa, pero de repente empiezas a sufrirlo, tienes la sensación como que algo que tú aprecias mucho se está pudriendo, ¿sabes? Y eso es complicado. Hay algo aquí dentro que se va rompiendo poco a poco. Tu niño interior está ahí agonizando, ¿sabes? Y ahora, bueno, yendo un poco más al cómic, además de las adaptaciones de The Witcher, que sé que supongo que será una de las cosas que desde hace un tiempo más éxito, más seguimiento te está dando, Warship, que a mí el personaje que tienes en Warship me parece brutal. O sea, el diseño de ese tío es... No sé si es idea tuya, si tiene que ver, por ejemplo, que te dieron muchas pautas para diseñar ese personaje, ese tipo rudo con esa barba, con ese parche.
¿Cuánto hay tuyo en ese diseño de ese personaje y cuánto hay...? Todo, porque con ese proyecto no, o sea, realmente no fue un encargo ni fue nada, fue una movida mía. Yo todavía no trabajaba en cómic, estaba trabajando en animación, en publicidad, en otras cosas, y un mes y pico o dos antes de un festival de Angoulême, hace unos años, dije, voy a intentar desarrollar algo a ver si cuela, pero realmente no tenía ninguna esperanza de que me dijeran contratado, ¿sabes? Digo, pues les voy a enseñar algo a los editores para que critiquen un poco, me digan esto sí, esto no. Y para mi sorpresa, pues diseñé esos personajes, hice 4 o 5 páginas y hubo 2 editoriales grandes que se interesaron y dije, hostia. Yo las seguí desde el primer momento y me encantaron. Claro, Además, dije, en los blancos y negros, o sea, solamente las tintas me parecían brutales. Pues claro, me dijeron, pues si quieres hacer cómics ahora tienes que volver a casa y dejar tus otros trabajos y meterte en el cómic. Y fue una transición muy dura, muy complicada. No es fácil. Muy complicada, porque bueno, al final te lanzas, piensas, bueno, si ya más o menos sé dibujar podré hacer cómics y no, para nada, para nada. Mira, antes de meternos más profundización en la parte del cómic, hay una cosa que me llama la atención que es de tu estilo de dibujo. Obviamente al ser español tenemos unas influencias que vienen, como todo el mundo, Bruguera, como todo tal, pero el estilo que tú tienes es un estilo que empecé a ver desde hace un tiempo para acá, pero no lo había visto en tanta gente. Y esa forma no es hiperrealismo, pero tampoco es completamente animación. Tiene una línea muy clara, muy limpia. Eres muy expresivo tanto con la anatomía como con los gestos. Me encanta. ¿De dónde viene? Al final, antes lo decíamos en la charla, es una mezcla de un montón de cosas que a veces ni siquiera yo sé identificar muy bien. Claro, yo cuando era pequeño leía los cómics de Bruguera, leía los cómics franceses que llegaban a mis manos, leía El Jueves, pero luego al mismo tiempo a nivel gráfico, estilístico, también me influenciaban las pelis de Disney, las pelis de Don Bluth, los videojuegos que se jugaban en aquella época. Yo recuerdo, por ejemplo, de mirarme con 10 años los libretos que venían yo qué sé, con el Street Fighter o así, decir, hostia, estos... Estamos hablando de otras artes conceptuales que todo el mundo toda la vida ha querido. Claro. Pero veías unos dibujos de unos artistas japoneses que decías, estos tíos son unos bestias. Y todo eso se iba como sedimentando. Y al final cuando tú te pones a dibujar tus cosas, involuntariamente todas esas influencias empiezan a salir por un lado o por otro. El manga, que claro, también tuve una época, ¿no?, de manga a tope, el cómic francés así un poco más intelectual y más tal. Todo eso se mezcla para hacer una especie de cóctel de cosas que tú no controlas del todo. Y ahí es donde pues sale el estilo. Yo nunca me senté a pensar, voy a dibujar así, voy a dibujar así. Cuando me puse a dibujar, salieron las cosas que salieron al nivel que salieron, porque era una mezcla de un montón de cosas que me interesaban. Pero pues está muy mezclado. Desde mi perspectiva es algo que he visto, una evolución que es orgánica, por lo que veo. Además, por el tiempo que llevo viendo tu trabajo, cada vez evoluciona más. Ahora, otra de las cosas la pregunta que es para mí una de las más importantes: has trabajado en animación, has podido tener posiblemente trabajos en otros como artes conceptuales o publicidad, carteles y demás, pero al final caemos otra vez siempre en el cómic. ¿Por qué? ¿Por qué el cómic? ¿Qué tiene este lenguaje, que yo siempre lo considero un lenguaje, qué tiene este lenguaje que al final siempre nos lleva a él? Es como el bar de siempre, es como ese algo que siempre nos lleva. Ya, yo es que me he preguntado lo mismo un montón de veces, ¿eh? No acabo de tenerlo muy claro qué es, pero yo creo que es como una fijación, o sea, es una fijación en el sentido de que tú tienes una idea en la mente de algo que quieres hacer a un nivel con unas expectativas muy altas. Entonces, te metes en ello, te metes en un cómic, al principio tienes todas esas expectativas, piensas que va a ser tu mejor cómic y posiblemente si te esfuerzas y tal va a serlo, teniendo en cuenta que ya tienes un bagaje, pero luego cuando lo terminas siempre tienes la sensación de podría haber sido más de lo que ha sido, y siempre tienes la sensación como de que estás a punto de alcanzar algo. Por eso cuando estás a medio cómic y ya estás cansado o ya empiezas a perder fuelle y tal y te cansas y dices, bueno, igual después de este cómic me tomo un año o hago otra cosa y tal. Cuando
cuando hace 15 días que lo has terminado, ya empiezas a estar, hostia, es que el siguiente en realidad, el siguiente podría ser la bomba. Y te vas engañando a ti mismo. Entonces, así te pasan los años. Vas haciendo cómics, vas intentando asumir esas expectativas elevadas todo el rato y nunca estás contento del todo, pero tienes que aprender a vivir con ello. Pero esa mezcla de insatisfacción constante, pero sensación de que estás a punto de alcanzar algo, te mantiene siempre en movimiento. Podemos decir cómic, filosofía de vida. Sí, no sé. pero a veces me jode un poco, porque a veces pienso, o sea, podría haber elegido otro camino un poco más fácil y incluso más bien pagado, ¿sabes? Sobre todo habiendo trabajado en animación, ya no te digo en publicidad, las cosas, lo que se paga en publicidad y lo poco que se trabaja a veces, pero con permiso de sí, diseñadores, sí. Habrá de todo. Un saludo a todos los diseñadores. Claro. Pero te quiero decir que en el cómic es que no hay forma de esquivar un volumen muy vasto de trabajo. En publicidad tú puedes tener una idea genial y decir, pues eso, yo qué sé, el anuncio ese de hace un montón de años de BMW que se hizo en Barcelona, creo, del tipo con la mano en la ventana. ¿Te gusta? Punto. Ya está. Oye, ahí no hay un curro, hay un curro conceptual. Tienes una idea, esa idea funciona, cuadra con la gente, genial. Pero en el cómic, o sea, tío, al final se reduce a 10 viñetas por página, 120 páginas. ¿Cuánto tardas en hacer una página? 2 días, 3, suma. Y métele curro y aguanta el nivel. Si quieres que esté a cierto nivel, no aflojes nunca. Es un trabajo maratoniano de constancia y de motivación, de decir, venga, dale, da igual que no estés motivado, mantén el nivel. Y eso cansa mucho, o sea, requiere un tipo de... Ese feedback. De personalidad y requiere un tipo Tú eres de los autores que tiene personas dentro del campo, ya sea a otros amigos, autores y demás, a los que les presentas las obras y les vas diciendo qué te parece esto. No. Siempre hablo de esa soledad del que está dibujando constantemente solo. Nunca, no quiero la opinión de nadie. Mira, es una cosa muy curiosa, porque yo por lo menos... Tengo amigos que sí lo hacen, tengo amigos que sí lo hacen y lo entiendo, pero a mí es que no... O sea, quizá habría cosas que me podrían ayudar, pero yo creo que a mí me generaría más inseguridad en mi trabajo, ¿sabes? Pero tanto que tuvieran razón como que no la tuvieran con lo que me estuvieran diciendo. O sea, me desviarían de mi movida, ¿sabes? Entonces, no, yo me encierro, no enseño nada a nadie, como mucho a mi novia a veces, pero porque con mi novia, por ejemplo, tengo el criterio de alguien que no está en la profesión, ¿sabes? O sea, un agente externo. Claro, me interesa su punto de vista como pura espectadora. No me interesa el punto de vista de otros colegas. Pero ¿sabes? No la abrumas tampoco, no la pusieras. Intento que no, pero bueno, si tengo un día malo, igual la pillo y le digo, ¿qué te parece? ¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece? ¿Está bien o no? Está bien, ¿sabes? Y ahora que hablas de la parte más, has hablado de tu pareja, hay una cosa que también tiene que ver con el cómic que tú también llevas a cabo, que es la parte de, digamos, las tiras cómicas. Sí. Teniendo un volumen de trabajo como el que tienes, teniendo una serie de obligaciones, al final siempre se saca un pequeño momento para hacer esa broma, ese chiste, para poder plasmar esa pequeña tal. ¿De dónde nace en tu caso? Porque digamos que es algo completamente adicional que haces, que no buscas lucro con ello, no. Simplemente es como una expresión que sale. Bueno, es algo que siempre había querido hacer, lo que pasa que no sabía muy bien cómo. Y además, sobre todo porque yo, por ejemplo, me utilizo a mí mismo como el personaje, como el vehículo de las ideas. Y tenía un poco de problemas con eso porque me parecía que era muy fácil caer en un rollo egocéntrico, ¿sabes? De yo y mis movidas y mis cosas y mi vida. Pero al final sí que tenía esa necesidad de hablar de las cosas que me pasan, de las cosas que pienso. Y hubo un momento en que dije, mira, es lo que hay, voy a hacerlo y voy a dibujarme a mí. Y además, a nivel de estilo, me costó mucho encontrar el estilo justo para hacer eso porque, claro, yo siempre he dibujado a un nivel bastante técnico, ¿no? Sí. Luces, anatomía y tal, y me parecía como que dibujarme a mí así era muy absurdo, ¿sabes? Ponerme brillos y cosas y anatomía, como que no funcionaba. Entonces tuve que desarrollar una manera de dibujar donde todo eso quedara completamente en segundo plano, donde lo primero fuera
la expresividad y el mensaje. Y toda la parte técnica del dibujo fuera absolutamente superflua. Eso me costó mucho, porque ese academicismo siempre había sido lo primero para mí. Pero cuando conseguí hacer dibujos muy simples, con una línea, o mucho más simples de lo que hago a menudo, con una línea muy clara, sin sombras, sin luces, donde todo estaba subyugado al mensaje, entonces vi que era un muy buen vehículo para transmitir ideas y que esas ideas, sobre todo en internet, pegaban muy rápido con la gente, y que por eso sería absurdo meterle más trabajo técnico, porque al final, si tú lo que estás transmitiendo es una idea, no estás buscando impresionar a un público con un dibujo trabajado, que es un poco lo que yo siempre hago. Sí, esa carencia de fondos, no necesito varios tonos de colores, con un color plano me sirve. O incluso hay veces que dibujo una viñeta de esas y pienso, esta cara es una mierda, o esto se podría mejorar. Si lo trabajara 15 minutos más lo podría mejorar. Pero no lo hago porque ahí, si entro en esa espiral, de ahí ya no salgo. Es una rueda que no va a parar. Es decir, es igual, esta cara está mal, esta mano está mal, pero ¿transmite la idea o no? Y en el tiempo en el que me he propuesto, pues ya está. Entonces empecé a hacer eso, me gustó mucho el feedback tan inmediato de la audiencia, y luego cuando llegó la pandemia y nos tuvimos que encerrar, fue una válvula de escape. Hay muchos, Claro, fue una válvula de escape para mí, para poder un poco digerir los eventos, comunicarme con otra gente al estar todos encerrados. Y empecé a ver también que provocaba un efecto bastante positivo en la gente, porque al final lo que buscaba era un poco dar un pequeño toque de humor, ¿no? Igual en circunstancias que no eran las mejores del mundo. Y bueno, al final se ha convertido en eso, en una válvula de escape que utilizo cuando puedo. Durante el primer año de vida de mi hija pude hacerlo mucho, porque pasaba muchas horas trabajando y dormí muy poco ese año. Entonces, claro, cuando no dormía me sentaba en el ordenador y me ponía a dibujar tiras sobre mi vida diaria. Ahora que ya casi tiene 2 años es un poco más complicado, porque ya se mueve arriba y abajo, corre mucho y tal, tengo que estar mucho más por ella. Un ojo siempre tiene que estar atento. Exacto. Y luego el gato. El gato, tal, todo. Bueno, en la casa y las obligaciones, pero es algo que voy a seguir desarrollando, seguro. Y además claro, porque de esto en realidad solo he publicado un libro, que fueron los 60 dibujos que hice en cuarentena, pero tengo 4 o 5 años de material, no solo dibujos, sino además textos, porque muchas veces estos dibujos los acompaño con tochos de texto que están esperando para ser publicados. Uh-huh. Y en ese sentido estoy ya preparando un libro que será bastante más gordo, donde se habla un poco de eso, pues sobre todo de 2 aspectos, de la vida como dibujante encerrado en casa y de cómo compatibilizarlo con el hecho de ser padre o tener familia. Ayer estaba hablando con Iván, dice, bueno, es que hay una diferencia, están las personas como él, que son felices estando en casa encerrados, y luego estáis los normales, que necesitáis socializar. Sí, yo lo necesito. Yo soy el más social en ese aspecto. Y mucho más después de la pandemia. O sea, yo a raíz de salir de la pandemia y ser padre me di cuenta de que una vez por semana necesitaba irme a un sitio con gente y hablar de cualquier cosa. Oír voces, ver gente en movimiento. Claro, es que si no, piensa que si no, el único contacto humano que tendría yo sería con mi mujer y mi hija. Y mi hija todavía no habla. O sea, me parece injusto volcar toda esa presión. Espabila. Claro, sobre una sola persona, es que no me parece sano. Pobre, claro. Necesito salir de casa de vez en cuando y soltarle la chapa a alguien que no sea mi novia. No, cuando dijiste lo de la pandemia, sí que es verdad que todavía el otro día yo hice mudanza hace poco y fue cuando me encontré la carpeta de todos los dibujos que había hecho de día 1, día 2, todas las movidas que me había hecho, me las encontré. Pues madre. Sí. La pandemia nos hizo daño y hay gente que tengo que admitir que me considero de la parte de las personas que la aprovechó, porque saqué un cómic en aquel momento, pero hubo gente a la que se quedó encerrada en casa, que lo aprovechó, y otra gente a la que le hizo un daño brutal. Sí. A ver, yo creo que, yo me identifico con las dos. Yo lo aproveché, fue seguramente el primer año de pandemia, ha sido el año que más he trabajado y que más he facturado también de mi vida, o sea, a nivel económico y laboral me fue muy bien, pero creo que sí que a quien más que menos nos dejó una serie de secuelas de ese acojone, decir, oye, no sé qué pasa,
igual esto se acaba el mundo en un par de años y yo tenía un montón de cosas que hacer, ¿sabes? Creo que para muchos lo que vivimos al final fue el hecho de darnos cuenta de que la realidad es mucho más frágil de lo que pensábamos. Que nosotros pensamos que después de un año viene otro y otro y otro, pero en realidad lo normal a lo largo de la historia de la humanidad es que un año hay una peste, otro año hay una guerra, otro año cae un meteorito, ¿sabes? Sí. Lo que sea. Y nosotros no vivimos ese tipo de cosas. Y durante la pandemia, claro, durante la pandemia nos dimos cuenta de que la realidad puede cambiar radicalmente de un año para otro y todos tus planes se van al garete. Y de repente lo más importante es seguir vivo, que es algo que nosotros olvidamos a menudo. Es una cosa que lo pensé mucho durante la pandemia, que fue una cosa que me sucedió, que esas pequeñas cosas que teníamos completamente, es decir, como derechos totalmente adquiridos, de puedo estar en casa encerrado solo y me lo paso bien, en plan no me apetece hacer nada, voy a ver una peli, de repente cuando te quitas de salir fuera, es como ir al supermercado de 2 calles más allá, se convierte en algo que es tenso, pero a la vez necesitas hacer, ¿sabes? Sí. Esas pequeñas cosas, cuando nos quitan eso algo que tenemos interiorizado. Así es el ser humano, o sea, tú le construyes un muro y tiene la obligación de saltarlo, moralmente, es que es así. Y ahora que hablas de esto, sí que te quería preguntar a proyectos de futuro, cosas que nos puedas comentar que tengas, y luego también ya a título personal, algo que te gustaría hacer, algo que dirías, por ejemplo, el mercado americano, que creo que has tenido la oportunidad de poder trabajar en ello, pero creo que si no lo has hecho ha sido porque bueno, lo has The querido. Witcher es americano. The Witcher es americano, ¿no? Es No Dark sé por qué Horse. pensaba que... es Dark Horse, vale. No sé por qué pensaba que era europeo, porque si es verdad que el escritor es europeo completamente. Pensaba que era europeo. Es polaco. Sí. Polaco. Pues bueno, eso, proyectos cercanos de los que podamos hablar. A ver, sí, hay de cómic y hay de videojuegos. Estamos desarrollando desde hace 1 año y medio, casi 2, un videojuego de Warship Jolly Roger. Un videojuego... Eso puede molar, ¿eh? Sí, un videojuego, o sea, algo tocho, es un proyecto grande. Ahora estamos en un punto donde tenemos desarrollada una demo muy currada de 8 minutos, un juego en tercera persona. La verdad es que es espectacular lo que ha hecho el equipo, además un equipo que está trabajando sin cobrar, sin ningún tipo de remuneración en sus ratos libres, pero músicos, programadores, gente de 3D. El tipo que lo ha organizado, no sé cómo lo ha hecho, pero ha liado a un montón de gente, a Silvenia. Va a deber muchos favores. Sí, o cuando reciba financiación, que esperemos que sí, va a tener que poner buenos sueldos. Pero ahora estamos en el punto donde ya tenemos algo que podemos ir enseñando en convenciones, en ferias y tal, y estamos en el punto donde necesitamos a un inversor que venga con mucha pasta. Y esa es una parte complicada, pero creo que con lo que tenemos se puede hacer. O sea, que si esto funciona, quizá dentro de 3, 4, 5 años pueda haber un videojuego. Sería un videojuego, se llamaría un videojuego indie, pero en realidad sería un videojuego con un aspecto de doble, triple A. Sí. Sería una cosa currada. Eso por el lado de los videojuegos, y además a muy largo plazo, 3, 4, 5 años. Por el lado del cómic, termino este año por fin el cómic de Wonder Woman que estoy haciendo para DC Urban, que es mi primera incursión en los superhéroes. ¿Te habían dado mucho plazo por lo que veo? Infinito. O sea, vale. Sí, o sea, no había una... Al ser un solo número no había una fecha. Eso es pillar al mono de Jade. Sí, lo que pasa que es complicado también porque, pues lo que digo, puedes interrumpir el proyecto tantas veces que al final dices, oye, este cómic lo acabo, ¿qué pasa? Porque en medio he tenido una hija, he hecho otro cómic entero, he hecho trabajos, he hecho portadas, he hecho de todo, y llega un momento en que tú mismo te tienes que poner una fecha. Para mí es este año lo acabo. Sí, por la parte de que se puede distorsionar, si pasas mucho tiempo entre página y página, tu mano se distorsiona. O te puedes aburrir, o puedes perder el interés, puedes decir, no, esto ya he hecho 80 páginas, ya veo cómo queda, las siguientes 40, bueno, ya las haré cuando pueda. Mi chica. Claro, que sí, voy a llamar a alguien y que... Claro, eso por un lado, lo de Wonder Woman. Y luego, ya más a largo plazo, bueno, estoy haciendo unas pruebas para un cómic para el mercado francés del que no puedo hablar mucho todavía. No sé si saldrá o no, ojalá que sí, pero sería una cosa importante, yo creo, en mi carrera. Y además tengo un par de proyectos muy distintos entre sí
con los que estoy trabajando también con 2 editoriales francesas distintas, donde ya sería, o sea, yo desarrollaría todo, el guión, el dibujo y tal. ¿Te sientes cómodo en ese autor completo? ¿O Sí, a ver, hay una serie de indicaciones? yo ya me siento autor completo en ese sentido, aunque no escribiera nada. No, lo cierto es que por las obras que se habéis visto que has sacado, es autor completo en ese aspecto. Claro, pero aunque no escribiera Las nada... historias de Valentora también, todo eso Sí. que tenías, son cosas que se nota que es tuyo. Y que además, que aunque tú tengas un guión de otra persona, yo creo que dibujando la labor de interpretación es tal que es que me parece que tú reescribes también mientras dibujas. Pero bueno, es un debate complicado. Pero me refiero, me siento cómodo en el sentido en que es lo que yo quiero hacer. Que sea fácil, eso es otra cosa. Cuando estás tú solo ante el peligro y no tienes el apoyo de unas pautas, de un guión y tal, es muy fácil que si no tienes el convencimiento suficiente, un proyecto se te deshaga un poco en las manos. Empieces a cuestionarte los fundamentos del mismo proyecto y se te desmonte. Cuando tú tienes una pauta y un guión, vas dibujando una viñeta tras otra y si hay algo que no te acaba de parecer y dices, va, si alguien critica esto lo ha escrito el tío ese. Y ya está. Cuando no tienes ese escudo, cuando tú pones ahí tu cara, tu nombre, todo... Vas de pecho. Claro, ahí intimida mucho más, claro, porque estás desnudo ante el público y eso pues, siempre es complicado. Pero al final, pues dibujar es lo mismo, es un trabajo de confiar en ti mismo, en lo que haces, de aceptar también tus limitaciones y decir, pues esto soy yo, punto. Me parece brutal. Está Además, mejor, peor, pero esto es lo que hay. estamos hablando de un autor completo, que dibujas, guionizas, eres un creador, además diseñador de personajes, de actor. Has llevado una carrera, y por lo menos la carrera que llevas a mí me parece sorprendente. Una de las cosas que se dijo antes, además de haber sido autor revelación en su momento, eres una persona joven, te queda mucho por dar. Espero que esto sea el inicio de una nueva amistad. Pero para mí ha sido un placer tenerte aquí. Esto podría llegar a durar horas, pero el tiempo es limitado desde todo el mundo. Lo único que nos queda es despedirnos, darnos muchas gracias. Gracias a todos y disfrutar de este tipo de vídeos. Gracias.